buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron las operaciones en las bolsas internacionales y vamos a ver cómo finalizó la jornada de Wall Street. El Dow Jones de Industriales subió 1,06% hasta las 49.409 unidades. El Standard & Poor's 500 también ascendió en la jornada de este lunes un 0,54% hasta las 6.976 unidades y el Nasdaq Composite registró una alza del 0,56% hasta las 23.592 unidades. Las acciones estadounidenses subieron con fuerza este lunes al inicio de un nuevo mes de negociación, mientras los inversores dejaron atrás el fuerte desplome de la plata, el oro y el Bitcoin registrados en la jornada previa. El repunte del mercado se produjo pese a que el Bitcoin cayó por debajo de los $80.000 y la plata se desplomó cerca del 30% el viernes, su peor jornada desde 1980, mientras el oro perdió alrededor de 10%. Sin embargo, estos activos recortaron parte de sus pérdidas este lunes, lo que ayudó a aliviar el sentimiento de risk off. Las acciones de Oracle destacaron al alza tras anunciar un plan para levantar hasta $50.000 millones destinados a expandir su capacidad de centros de datos. Los inversores también siguen atentos a la evolución del comercio de inteligencia artificial en medio de versiones que apuntan a dudas sobre una posible inversión de Nvidia en OpenAI. Todo esto ocurre en una semana clave de resultados, con más de 100 empresas del Standard & Poor's 500 presentando sus balances. Estrategas destacan que el crecimiento de utilidades sigue siendo sólido y podría ayudar a disipar las preocupaciones por valoraciones elevadas, respaldando la tendencia alcista del mercado. Después de revisar la bolsa de Wall Street, vamos a mirar cómo finalizó la Bolsa de Valores de Colombia. Como podemos ver, la Bolsa de Valores finalizó en rojo. El MSCI Colcap tuvo una caída del 2,11% y el Colir bajó 2,19%. Si revisamos las acciones que más bajaron, está la del Grupo de Energía de Bogotá con un descenso del 6,87%, producto de la información que se conoció que el distrito tendría la intención de vender el 9,4% de las acciones de Grupo de Energía de Bogotá. También en segundo lugar vemos que cayó Mineros un 6,15% tras el desplome en el oro y la plata. El Terpel, la acción de Terpel cayó un 3,73% y se observa que las acciones del sector minero energético registraron las mayores caídas este lunes por la caída que se está presentando en los metales. Tenemos que recordar que, como ya dije, se conoció que el distrito planea vender las acciones del Grupo de Energía de Bogotá y hoy precisamente el presidente del Grupo de Energía de Bogotá explicó que la eventual venta de acciones del distrito busca generar recursos para inversión en infraestructura de la ciudad en un momento en el que el endeudamiento resulta costoso. Ricardo, ¿qué representa esta venta para el Grupo de Energía de Bogotá? Esta es una decisión del distrito, que es el accionista. Obviamente el grupo acompaña al distrito en la medida que trabajamos de la mano con ellos, pero esta es una decisión de la ciudad. Para el grupo lo único que le garantiza es que continúa ese compromiso muy valioso de fortalecer y continuar con esa tendencia de un gobierno corporativo que le dé tranquilidad a los accionistas, que estamos sujetos a una junta totalmente independiente y muy exigente y que conoce el tema. Que yo creo que eso es lo importante para los inversionistas en el grupo, de que nosotros vamos a estar siempre llamados a rendir cuentas y que si no logramos los resultados, los liderazgos que se escojan serán los que le garanticen a la gente que el grupo se maneja de manera idónea, transparente y con resultados. ¿Qué se busca con esta inversión? Pues es una decisión muy razonable de la ciudad, el contexto de tasas de interés es muy alto. Hoy en día Colombia está pagando tasas de interés muy onerosas y pues entre tener unas acciones y endeudarse, pues tiene sentido cambiar el portafolio y poder invertir en la ciudad, que es lo más rentable que hay. Bogotá tiene una cantidad de retos en infraestructura que si se resuelven, la rentabilidad para el ciudadano de común es muy superior que el dividendo que logramos generar. Luego, en el análisis costo-beneficio es estratégico para la ciudad el contar con recursos en un momento en que endeudarse es tan costoso. ¿Cuántas acciones se enajenarán?
El 9,4%, la autorización que dio el Consejo al alcalde Peñalosa era de un 20% y ese proceso quedó abierto y sería finiquitar ese proceso si las condiciones de mercado se dan. Usted dijo que en mayo se conocerán las valoraciones. ¿Qué pasa si los resultados de mayo muestran un precio que el Grupo de Energía considere desfavorable? Yo creo que es una decisión del accionista. El accionista en su momento irá viendo cómo se dan las condiciones de mercado. Este es un año con muchos retos en muchas dimensiones. Viene cambio en el Federal Reserve de Estados Unidos. Hay conflictos globales en los cuales la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos se puede disparar. Hay una percepción de riesgos en los mercados bursátiles por burbujas de la inteligencia artificial y de todo el sector energético. Vamos a esperar a ver si las condiciones se dan. Si las condiciones se dan y el distrito tiene una buena oportunidad de mercado, venderá sus acciones. Pero vamos a ver, eso es muy difícil anticipar en un año con tantas incertidumbres como este. ¿Qué tan alineada está esta decisión del distrito con la estrategia a largo plazo del Grupo de Energía Bogotá? Muy alineada porque es el compromiso de continuar creciendo, de reinvertir un porcentaje del 30% de los dividendos todos los años y garantizar que los resultados sigan creciendo para que el distrito pueda recibir la misma caja con un porcentaje menor, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. ¿El Grupo de Energía Bogotá mantendrá su nivel de solidez y calificación crediticia tras esta operación? Claramente, ese es un compromiso inquebrantable de que el manejo del grupo será el más cuidadoso siempre, y muy consciente de las condiciones de mercado y con un manejo de deuda muy prudente para garantizar los resultados que la gente espera. Y en más noticias, el dólar en Colombia se movería en un rango entre 3.580 pesos y 3.750 pesos en el corto plazo, de acuerdo con el más reciente análisis de Bancolombia. La entidad explicó que la debilidad del dólar a nivel global seguiría favoreciendo a la moneda local, aunque factores como los flujos del sector público y el calendario electoral podrían generar episodios de reajuste en los precios. La semana pasada, el índice dólar cayó 0,7% y cerró en 96,9 puntos, su nivel más bajo desde 2022, acumulando una variación de menos 1,4% en lo corrido del año. Según el informe, la reciente depreciación del dólar respondió a rumores de una posible intervención cambiaria coordinada entre Estados Unidos y Japón, además de factores políticos y fiscales en Estados Unidos. Aunque el banco considera que el dólar global mantendría una tendencia lateral con volatilidad y sesgo a la baja, advirtió que datos económicos positivos podrían darle soporte temporal. En este contexto, activos refugio como el oro alcanzaron máximos históricos, reflejando la persistencia de la incertidumbre internacional y en un entorno de tasas reales menos atractivas. Después de revisar las noticias de Colombia y el comportamiento de la bolsa, vamos a ver cómo finalizó la jornada de Chile. Así las cosas, les cuento que el IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, ascendió 0,55% hasta las 11.482 unidades. Y en noticias les comento que la actividad económica en Chile registró un crecimiento interanual de 1,7% en diciembre de 2025, según informó el Banco Central. El resultado superó las expectativas del mercado, que anticipaban un avance cercano al 1%. En términos desestacionalizados, el IMASEC aumentó 0,6% frente a noviembre, descartando un escenario de contracción al cierre del año. El desempeño estuvo impulsado por los servicios, el comercio y el resto de bienes, mientras que la minería tuvo una incidencia negativa. El IMASEC no minero creció 3% interanual, reflejando una mayor dinámica de la demanda interna hacia el último trimestre. El comercio aumentó 6,6% con alzas en los segmentos mayorista, minorista y automotor, mientras que los servicios subieron 2,2%, destacando los servicios personales. En contraste, la producción de bienes retrocedió 0,9% por la menor actividad minera. Banco Central informó que la cifra definitiva del PIB de 2025 será publicada en marzo. En el Chile informó que iniciará su periodo de silencio regulatorio el 13 de febrero de 2026, el cual se extenderá hasta después de la publicación de sus resultados financieros del ejercicio 2025 programado para el 27 de febrero tras el cierre del mercado. Esta medida se enmarca en las prácticas habituales del mercado de capitales previo a la divulgación de información relevante.
La compañía realizará una conferencia con inversionistas el 3 de marzo de 2026 en la que presentará su plan estratégico 2026-2028 y analizará los resultados del año 2025. El evento se desarrollará mediante conferencia call y los detalles operativos serán comunicados previamente a los participantes. Y después de revisar Chile, seguimos con Perú. Vamos a mirar cómo finalizó la Bolsa de Valores de Perú. Esta finalizó en rojo, pues el MSCI Nuam Perú General bajó 1,27% hasta las 52.254 unidades. Y si revisamos, el MSCI Nuam Perú Select cayó 0,76% hasta las 1.353 unidades. Y en noticias de Perú, Río 2 Limited informó el cierre de la adquisición de la mina de cobre Condestable, ubicada en la provincia de Cañete, región Lima, operación que le permite incorporar un activo en funcionamiento con más de 12 años de producción continua. Con esta transacción, la minera canadiense suma una operación con historial probado, lo que reduce riesgos asociados a proyectos en etapas tempranas y aporta producción y flujo operativo inmediato a su portafolio en América Latina. La compañía proyecta que la mina Condestable alcance una producción anual cercana a 27.000 toneladas de cobre, consolidándose como uno de los principales activos operativos de Río 2 en la región. La compra se concretó mediante un acuerdo definitivo de adquisición de acciones firmado en diciembre de 2025 con Southern Pex Mining, sujeto a ajustes regulatorios locales y contempla un proceso de integración estimado en aproximadamente 6 meses, durante el cual la operación continuará de manera regular. El gobierno del Perú proyectó que las exportaciones del país podrían alcanzar cerca de 90.000 millones de dólares en 2026, lo que representaría un récord histórico. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, indicó que a noviembre los envíos ya suman 79.000 millones de dólares, impulsados por el dinamismo del comercio exterior y el aporte de diversos sectores productivos, en un contexto de apertura comercial y acuerdos internacionales vigentes. En paralelo, el Ejecutivo apunta a superar 4 millones de turistas al año mediante la apertura de nuevas rutas aéreas, la diversificación de la oferta turística y una agenda de sostenibilidad en destinos clave. Entre las medidas se incluyen nuevas conexiones internacionales, el impulso al turismo de aventura, naturaleza y religioso y estudios para regular el flujo de visitantes en Machu Picchu, con el objetivo de respaldar el crecimiento económico sin afectar el patrimonio cultural y natural. Y luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Vamos a mirar cómo finalizó Venezuela en este lunes 2 de febrero. El índice bursátil de Caracas IBC ha sido 7,40% hasta las 3.864 unidades. Y si revisamos las acciones, la que más subió fue el índice financiero con 7,50% y el índice industrial con un ascenso del 6,85%. Y ahora ponemos las noticias. Las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron significativamente en enero de 2026, alcanzando alrededor de 800.000 barriles diarios desde los aproximadamente 498.000 barriles de petróleo diario registrado en diciembre de 2025, según datos de seguimiento marítimo y licencias de exportación. Este repunte se produce tras el levantamiento parcial de bloqueos impuestos por Estados Unidos y la extensión de licencias a comercializadoras internacionales como Vitol y Trafigura, que han facilitado la salida de cargamentos hacia diversos destinos. Estados Unidos se posicionó como el principal destino del crudo venezolano en enero, recibiendo una parte importante de los envíos, mientras que la participación de China se redujo respecto a meses anteriores. Aún así, millones de barriles siguen almacenados en tanques y buques, por lo que mantener un ritmo elevado de exportaciones será necesario para normalizar completamente la producción y los flujos de venta. Con esta información me despido. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me voy sin dejarlos con el siguiente análisis económico. Buen día. Bienvenidos al review accionario local de la semana del 26 al 30 de enero. Con respecto a los principales índices, el IPSA tuvo un rendimiento negativo en la semana. Bajó 0,7% en pesos y un 1,36% en dólares, mientras que el S&P 500 subió un 0,35% y el Bovespa subió un 2,06%. Esto en dólares para que lo podamos comparar de mejor manera.
En el año, el IPSA ha subido un 8,96% en pesos y un 13,45% en dólares, mientras que el S&P 500 ha subido un 1,44% y el Bovespa ha subido un 17,43% en dólares. En términos de volumen, las tres acciones del IPSA más transadas en la semana fueron Sokimich con 249 millones de dólares, seguida de LATAM Airlines con 233 millones de dólares y por último Banco de Chile con 182 millones de dólares. En términos de rentabilidad semanal, las tres acciones con mejor desempeño fueron Salfacor con un alza del 10,69%, seguida por Ripley con un alza del 5,9% y Falabella con un alza del 4,84%. Por otro lado, las tres acciones con peor desempeño fueron Sokimich B con una caída del 8,02%, seguida por Copec con una caída del 4,49% y por último Sencos con una caída del 4,1%. Este año, las tres acciones con mejor rendimiento son Parauco, Sencomols y Salfacor, mientras que por otro lado, las tres con peor rendimiento fueron CMPC, Conchatoro y Enelam. En noticias, la semana pasada tuvimos lo siguiente. Hoy se conocieron los datos de actividad económica, creciendo un 1,7% año sobre año en diciembre, muy por encima tanto de las expectativas del mercado, cual era un 1%, como de nuestra proyección, que también era de un 1%. En términos desestacionalizados, la economía se expandió un 0,6% mensual, con la mayoría de los sectores mostrando expansiones excepto la producción de bienes, la cual cayó un 0,9% año sobre año, principalmente explicada por una caída del 8,1% año sobre año en la minería. El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,5%, en línea con lo esperado, aunque dejó abierta la posibilidad de adelantar el inicio del ciclo de recortes, si bien reconoció que la inflación será menor al informe de la política monetaria en el corto plazo, enfatizó que este efecto será transitorio y que las implicancias se evaluarán en el informe de política monetaria del primer trimestre de este año. En noticias corporativas, el directorio de Parque Arauco propuso un aumento de capital aproximadamente por 330 millones de dólares para financiar el crecimiento de la firma. Asimismo, se acordó proponer que hasta un 10% de este aumento de capital o el porcentaje que apruebe la Junta Accionista se asigne a planes de compensación de ejecutivos. BCI anunció la creación de un holding, BCI Group, que controlará tanto a BCI en Chile como al City National Bank of Florida, permitiendo a los accionistas actuales canjear sus acciones por las del nuevo holding. La reestructuración elimina el límite regulatorio chileno que restringía la inversión en bancos extranjeros, destrabando el crecimiento de City National Bank en Estados Unidos. Sokimich y Ivanhoe Electric formalizaron un joint venture 50-50 para aplicar tecnología geofísica en los yacimientos de caliche de Sokimich, con el objetivo de identificar potenciales depósitos de cobre durante un periodo inicial de 3 años. Sokimich aportará un financiamiento inicial de 9 millones de dólares. En paralelo, Sokimich y Codelco concretaron su joint venture en el Salar de Atacama, tras el rechazo judicial de la demanda de Tianqi, quedando Codelco en posición de asumir el control operativo total del activo hacia el 2031. Pampa Calichera, parte del grupo familiar Ponce, vendió esta semana 737.000 acciones Serie B de Sokimich por aproximadamente 62 millones de dólares. La operación se produce en medio de la fusión y simplificación de las compañías en cascada, proceso que dejará Oro Blanco como el vehículo principal listado a través del cual la familia Ponce mantendrá su 49% aproximadamente de participación en las acciones Serie A de Sokimich. Por otro lado, Colbún reportó sus resultados del cuarto trimestre 2025, los cuales fueron mixtos, pero en línea con lo esperado, con un desempeño más débil en Chile por menores condiciones hidrológicas y menor demanda minera, mientras en Perú mostró estabilidad. Los ingresos consolidados alcanzaron los 393 millones de dólares, un alza del 2% año sobre año, y el EBITDA fue de 163 millones de dólares, una caída del 5% año sobre año, en línea con las estimaciones, aunque la utilidad neta cayó un 41% año sobre año a 31 millones de dólares. Andina reportó sus resultados superiores a lo esperado, impulsados por una sólida expansión de márgenes en Brasil, Paraguay y Argentina, explicada principalmente por eficiencia en gastos operativos y mayores precios realizados. El desempeño de volúmenes fue mixto, Chile estable, Brasil con crecimiento sólido y caídas en Argentina y Paraguay. Engie Energía registró en 2025 su mayor EBITDA histórico, impulsado por alta disponibilidad de activos, mayor participación de renovables y un entorno de precios spot favorable. El 2026 enfrentará comparaciones más exigentes por menores ventas de energía,
y sin el efecto de 102 millones de dólares recibidos de Total Energy en el 2025. A pesar de esto, esperamos un desempeño sólido, con resultados subyacentes por encima de los niveles del 2025 y su guidance por el 2026. Se presentará el 12 de marzo. Continuando, Entel reportó resultados del cuarto trimestre del 2025 en línea con lo esperado, con ingresos consolidados en 812 mil millones de pesos, equivalente a un alza del 11% año sobre año, impulsados por mayor ingreso en móviles en Perú y ventas en equipos en Chile. El EBITDA alcanzó los 226 mil millones de pesos, un alza del 9% año sobre año, con un margen del 27,8%, ligeramente afectado por mayores costos operativos. Para finalizar, CMPC reportó ingresos consolidados por 891 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2025, prácticamente estables año sobre año y un 3% sobre lo esperado, impulsados por pulpa, forestal y tissue. El EBITDA fue de 262 millones de dólares, una caída del 21% año sobre año, afectado por el menor performance del segmento de bioempaque y mayores gastos de CH&A por la integración de Falcon en Softis, Brasil. La utilidad neta alcanzó los 37 millones de dólares, superando expectativas, gracias a ganancias por tipo de cambio y menores costos operativos en negocios recientemente adquiridos. ¿Qué se viene para esta semana? El miércoles conoceremos las minutas de la reunión del Banco Central, mientras que el jueves se revelarán los datos de sueldos nominales de diciembre y el viernes se publicarán los datos de inflación de enero. Esperamos un alza respecto al mes anterior, alcanzando un 0,4% en el mes. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo Review Accionario Local. Muchas gracias.